Dice que ya lo va a sacar para ver si funciona. Ahí estoy en vivo otra vez en el YouTube. Y en el TikTok. Bueno, arranquemos. Ya creo que me escuchan por ahí. Arranquemos. Emilio, muy buenas tardes. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Emilio? Uy. Parece que tenemos problemas. Y tenía que sacar el programa. Deme un segundito. Muy buenas tardes, Tami. No sé si me escuchas. No yo no te veo. Emilio. ¿Me escuchas tú a mí? ¿No? Híjole. Buenas tardes con todas y con todos. Gracias por estar aquí. Estoy saliendo otra vez para hablar de análisis de lo que ha sucedido con los trolebuses de Quito. Vamos a continuar ahora la conversación con el concejal Emilio Uzcategui. Estamos tratando de ver la posibilidad de arreglar el audio. Lo veo yo a Emilio. Déjenme ver si es que hay algún otro... alguna posibilidad, y estoy además media atorada con acá, espérenme un ratito, porque, ya sé lo que me pasó acá. Denme un segundito para comunicarme con el equipo de Emilio, porque lo veo pero no le escucho. Tenemos algún problema, no sé si sea la conexión, y yo no escucho. Me dicen que le escuchan a Emilio desde el YouTube, pero a mí no. No le escucho. Aló. Yo no te escucho, Emilio. Ay, dame un segundito. Denme un segundito. Es posible que la del problema sea yo. Denme un segundo. Si tú me dices que le escuchan desde el YouTube, es posible que sea yo. A ver, denme un segundito. ¿Cómo hago por acá? Es posible que sea yo la del problema. Denme un segundo. El rato que entré, inclusive pude haber tenido... el problema parece ser yo. A ver, espérame un segundito. Emilio, quédate ahí. Me voy a salir yo y ya entro. Y ya vuelvo. La que hospeda el espacio se va. Y me quedo con el invitado. Déjame poner nuevamente la claqueta. Y voy a tratar de irme y volver a entrar. Esto suele pasar por estar todo en vivo. Denme un segundito, por favor, porque es posible que la que tenga el problema soy yo y no sé Emilio. Denme un segundo. No, de hecho estoy... Híjole, denme un segundito. Emilio, ¿puedes hablar? Ya te escucho. También no te escucho. Ay, muchas gracias. Ahora sí te escucho bien. Esto pasa cuando hacen las cosas en vivo. ¿Me escuchan? Sí, te escucho muy bien, te escucho. La del problema era yo. El rato que ya me dijeron que te escuchaban desde el YouTube, yo dije, no, la del problema soy yo. Así que fui y cambié los settings y siempre me pasa esto, no siempre, pero suele pasar con el programa. Además, buenas tardes, Emilio, gracias por estar aquí. Quiero advertir a la gente que en el canal de YouTube van También a ver te escucho, no, la verdad no te escucho desde otra computadora que está cerca, pero no te escucho en la mí, creo que estamos como desfasados. O sea, estamos desfasados. Porque estoy transmitiendo, mira que hay 2 enlaces, eso quiero advertir a la gente de YouTube, hay 2 enlaces. Estoy transmitiendo con 2 enlaces por el YouTube, uno que le ve en la cámara vertical y otro horizontal. Entonces es mejor que me tomes la llamada de uno solo. Espérenme, voy a retirar acá a Emilio mientras se acomoda. Y eso quiero advertir a la gente. La transmisión en el YouTube suele venir desde 2 enlaces, porque la gente puede ver la transmisión, la conversación desde el teléfono y ven de forma vertical. Inclusive la pantalla se divide en 2, pero en el otro enlace, si lo ven de forma horizontal o lo ven, por ejemplo, en la computadora, en la televisión, en las televisiones, lo ven horizontal y ven a las 2 personas la pantalla unida. Entonces, eso suele pasar con la posibilidad de transmitir con los enlaces al mismo tiempo para que las personas tengan la posibilidad de ver
en la forma en que les detecte el sistema. A ver, creo que ahí estamos, Emilio, ahí estás. Creo que ahí ya me escuchas. Estamos bien, estamos Ya, bien. perfecto, ahí estamos. Es en Perdón, vivo. problemas Aquí, tecnológicos. aquí todo es, así pasa, mira, a veces se va la luz, no se ha ido la luz, menos mal, a veces se va el internet y a veces también hasta el programa. Emilio, Amiga, no hay que muchísimas cantar gracias victoria por estar todavía aquí. con el tema de la luz, pero bueno, un gusto estar aquí. Sí, no, gracias a ti para conversar. Tenemos un tema que está ahora rodeando también los medios de comunicación y los análisis de las personas. Quiero agradecerte también para poder poneros también la voz tuya y poder analizar qué está detrás de toda esta situación del contrato de los trolebuses para Quito. Tengo entendido que el UNOP se ha pronunciado, eso lo voy a dejar para después. Han hecho un pronunciamiento. Quiero preguntarte a ti también de este pronunciamiento y tengo varias preguntas puntuales para ti. Primero, quiero agradecerte también por estar aquí y quiero que me cuentes un poquito cuál es tu posición, qué conoces, qué sabes, cuál es tu rol, más allá de como concejal, cuál es tu perspectiva con todo este asunto de la adquisición de los trolebuses para la ciudad de Quito, siendo tú parte del consejo y de la institucionalidad del municipio de Quito. Por supuesto, muchas gracias, Tami. Lo primero que tengo que decir es que lamentablemente estamos viviendo un nuevo episodio de politización del sistema de control ecuatoriano. ¿Y a qué me refiero con esto? Y con esto hay que ser enfáticos. Nuestra investigación y lo que vamos a discutir hoy le va a dar a la ciudadanía la misma claridad que tengo yo ahora, que nos lleva a rechazar sin duda el contenido del informe emitido por la Contraloría General del Estado. Dentro de esto hay varios elementos y siento que se está dejando de lado muchas cosas. Lo primero que hay que decir es que el memorando de entendimiento que suscribe el alcalde de Quito con UNOPS se hace en base a un convenio internacional, que es el convenio internacional que tiene Ecuador con las Naciones Unidas desde el año 2005. Esto es lo que habilita generar estos espacios y estos convenios de entendimiento. El espacio y el convenio de entendimiento específico que suscribe el alcalde de Quito no contempla cuestiones específicas, es simplemente la colaboración de instituciones para llevar a cabo proyectos. Y luego tienes otro instrumento jurídico que es efectivamente el contrato que se suscribe desde la empresa de pasajeros de Quito. Hay muchas dudas respecto de la normativa y aquí es donde yo creo que y exijo que tengamos una claridad absoluta. Se ha dicho que no se podía y que se ha eludido el proceso de contratación pública. Esto es absolutamente falso. Primero, tienes claramente para mí la normativa a nivel primero constitucional, porque UNOPS, al ser parte de las Naciones Unidas, es un organismo internacional, y lo siguiente es también la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que te manifiesta que cuando apliques contratos, ya sea con financiamiento o con cooperación internacional con organismos internacionales, se aplican la normativa de los convenios internacionales que se encuentren vigentes y de los contratos que se suscriban con las entidades participantes. Esto es muy importante porque se ha dicho que solo aplicaba para contrataciones en materia de salud. Esto es falso, esto es leer parcialmente la ley, cuando el siguiente artículo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos indica que se puede proceder con esta aplicación normativa en este tipo de casos. Y hay otra cosa que a mí me inquieta Ahí mucho. me estás hablando de qué artículo de la Ley de Contratación Pública. El tercero. Artículo, ¿me puedes decir los artículos, porfis? El artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Qué dice el artículo 3 de la Ley Orgánica Nacional? Te lo leo textualmente, que te dice, en las contrataciones que se financien previo convenio con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito, de los cuales Ecuador sea miembro, o en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables, provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno u de otros organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta ley. Y esto no solo es de este artículo, también te quiero mostrar otra cosa que también es el artículo 3. Este es el artículo 3. Pero nosotros no nos quedamos solo ahí como municipio. Se hizo una consulta a la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General del Estado. ¿Perdón? ¿La fecha de la consulta? 30 de septiembre del 2025. Esta se hizo respecto del Metro de Quito, pero al ser emitida por el municipio de Quito, tiene una aplicación erga omnes, lo que se conoce en derecho como erga omnes, al ser una consulta vinculante. ¿Puedes traducir qué es eso? O sea, hablemos ciudadano.
Más Porque ciudadana. yo Es me entiendo de aplicable a todos los casos similares, ¿ya? La consulta lo que te dice en el pronunciamiento de la Procuraduría es que en atención a los términos de la consulta se concluye que de conformidad con los artículos 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 2 de su Reglamento General, en los procedimientos de contratación pública que se financien mediante convenio con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito, de los cuales el Ecuador sea miembro, así como en aquellas contrataciones que se realicen con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno u organismos internacionales de cooperación, deberá observarse lo establecido en las cláusulas de los respectivos convenios, incluso por sobre el contenido de la normativa que regula la contratación pública. Aquí lo tengo, si quieres te lo puedo pasar. Entonces, hay consultas específicas sobre la materia. No nos hemos inventado el agua tibia y este mecanismo de cooperación se ha aplicado en varios otros países y en muchos otros ámbitos de la contratación pública. Ya lo han mencionado, me parece, el ejemplo de las ambulancias que se contrató en la época del gobierno de Guillermo Lasso, pero se ha hecho en el caso de los metrocables en México. Se ha aplicado este tipo de convenios de cooperación en muchos otros países. Hablemos del Ecuador. Oye, te tengo una pregunta aquí. Porque aplica a convenios de financiamiento internacional y a fondos reembolsables de gobierno a gobierno. Tengo entendido que los trolebuses y de cooperación, que los trolebuses, mejor dicho, la pregunta es, ¿cómo se adquirieron? ¿De dónde salió la plata para adquirir los trolebuses? ¿Quién financió? Mira, lo primero que hay que tener claro es que esto no se trata solo de la adquisición de trolebuses. El convenio lo que plantea es un proyecto. Este proyecto contempla la adquisición, el mantenimiento, transferencia de conocimientos, capacitación a los conductores, e incluso socialización a los usuarios y un periodo también de adaptación del sistema. Eso contempla todo el convenio. Entonces, lo primero que está claro es que no estamos comprando un bus. Eso podría ser tranquilamente una compra que se debe hacer por catálogo electrónico, pero no es el caso. Este es el desarrollo de un convenio. En este convenio lo que se hace es el municipio pone recursos, también UNOPS pone recursos, en este caso la proporción, y en eso hay una certeza, y es que, claro, el municipio aporta más. Sí, pues por supuesto, porque la ley no nos establecía ni. ¿Cuánto aportó el municipio? Aportó, déjame, no tengo el dato exacto, pero es el costo, es el total, más o menos 27 millones inicialmente. A ver, vamos por partes. ¿Cuánto costó el proyecto? ¿Cuál es el costo total del proyecto de la adquisición de trolebuses? Donde tú dices, no solamente es comprar los trolebuses, la asistencia técnica, el mantenimiento, la capacitación, este proyecto. ¿Cuál es el presupuesto total de este proyecto? Mira, vamos a analizarlo comenzando por los costos unitarios de los trolebuses, porque me parece que eso ejemplifica como de mejor manera. Dame un monto total de cuánto es este proyecto. Estamos hablando de un proyecto total de alrededor de 60 millones. Ya, 60 millones. ¿Cuánto puso el municipio y cuánto puso la UNOPS de esos 60 millones? De esos 60 millones, el municipio contemplaba una transferencia inicial de alrededor de 23. UNOPS comenzaba con un proceso de 50,000 y luego tenías un mecanismo como de financiamiento conjunto. ¿Y quién iba a financiar de los 60 menos 23 y menos 50,000? ¿Quién iba a financiar el total de los 60 millones? Eso es entre la operación misma del proyecto, es decir, entre la operación misma de los proles y también el pago correspondiente, que es lo que se llama la readecuación de los costos administrativos de UNOPS, que eso es en realidad el enfoque que hace la Contraloría. La Contraloría lo que te dice es que básicamente el problema no es el costo de los proles, porque en esto hay que estar muy claros en una cosa y vamos a ver los costos unitarios porque ustedes tienen que tenerlo clarísimo. En el 2022 ya se intentó hacer este proceso vía ley nacional. En ese entonces, el estudio de mercado local nos arrojó un valor unitario de cada trolebús de $591,750. Después de eso, UNOPS saca en 2023, es decir, ya Naciones Unidas, un estudio de mercado de ellos, donde arrojan un costo de $609,148 por cada trolebús. Y nosotros terminamos adquiriendo en el 2024 por $581,364. Esto significa que por cada trolebús, comparado como si se hubiera hecho con ley nacional en el 2022 y la contratación que hicimos en el 2024, se ahorraron $27,784 por cada unidad de los trolebuses. Entonces eso es muy importante porque siento que también se pretende hacer un encuadre en torno a sobreprecios y demás, y no hay tal. La observación específica de la Contraloría es por el monto de $2.5 millones.
Esos 2.5 millones de dólares son los gastos administrativos de UNOPS. Y esto es bien importante que todo el mundo lo tenga en cuenta. No es que el municipio acuerda o pone estos montos. Estos son tarifarios establecidos y estandarizados por parte de Naciones Unidas. No es una cuestión del municipio. Ya. Entonces, ahora para sí. regresar a la ley, espera, es que necesito yo entender esto. Necesito también entenderte la parte que explicas. Si me dices que el proyecto en total costó 60 millones, el municipio, la plata que sale del municipio es 23 millones, es decir, que todavía faltan 37 millones de financiarse, ¿ya? Estos fondos hacen parte de gobierno a gobierno, fondos reembolsables. ¿Por qué te pregunto esto? Porque en la ley que me acabas de leer, existe que si es financiamiento internacional y si son fondos reembolsables de gobierno a gobierno. Yo necesito entender los 23 millones que salen del municipio, cómo categorizan esa plata y cómo categorizan los 37 millones que necesitan para completar el costo total del proyecto de los trolebuses. Eso es el aporte del municipio a la ejecución del convenio, ¿ya? Esto es muy importante, no estás pagando por los buses específicamente, a pesar de que hay un ahorro en el costo unitario. Y ahí tengo que hacerte una corrección. El costo total, y esto es error mío, es de 35.3 millones. Ahí quizás 35.3 y de los cuales el municipio puso 23. Sí. Hagamos las matemáticas. ¿Cuántos millones quedan todavía por financiarse? Mira, el presupuesto total del proyecto, aquí tengo justamente el detallado. El costo es de 36.1 millones por parte del municipio. Lo demás contempla la prestación de UNOPS. Entonces, ¿cómo se categorizan estos 36 millones, el aporte del municipio? Como aporte del municipio para la ejecución del convenio. ¿Cómo se categorizan? ¿Cómo definimos este aporte? ¿Son fondos reembolsables de gobierno a gobierno? ¿Es financiamiento? ¿Cómo categorizas? No, esto es, ahí entra en el ítem de cooperación internacional. Ese contratos, y ahí hay que dar un dato para que esto te quede súper claro. ¿A qué me refiero cuando digo que es en el ítem de cooperación internacional? En ese momento, el reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no te establecía un monto específico que tiene que poner el gobierno y otro que tiene que poner el organismo internacional. No hay un porcentaje, porque en la ley te dice un porcentaje. Pero para que veas también la manipulación política que se le ha dado al tema, después de que ya se hace la contratación, el gobierno nacional hace una modificatoria a la ley, al reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y establece que de ahora en adelante, es decir, de la aplicación de esta reforma en adelante, debería poner el 51% del monto los organismos internacionales. A ver. Entonces, ahí para mí hay una clara dedicatoria que puede llegar a ser políticamente bien compleja de interpretar. Ahora necesito entender, a ver, yo tengo la ley aquí, la ley de transparencia, la LONCP, ¿sí? La versión de la ley que yo tengo es la aprobada, la fecha del registro oficial 4 de agosto del 2008, ¿ya? Aquí tenemos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, título 1, generalidades, el artículo 1 con los, ¿cuántos son? 8 incisos, y el artículo 2, donde te habla del régimen especial, se someterá a la norma específica que para efecto, etcétera, 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 los procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones. 1. La adquisición de fármacos que celebren la identidad que pretenden servicios de salud, incluido el Instituto de Ciencias Sociales. 2. Las calificadas por el presidente de la República, etcétera. 3. Aquellos cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social. Entonces, tienes, ¿cuántos incisos? Tienes 9 incisos donde te explica el artículo 2 cómo se puede contratar. Artículo 2. Exactamente. El artículo 3 dice, contratos financiados con préstamo y cooperación internacional, que es el que dices que se usó en este caso. Exacto. ¿Sí? En las contrataciones que se financien previo convenio con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito a los cuales el Ecuador sea miembro, es decir, la UNOPS, porque es miembro de las Naciones Unidas, o en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno u organismos internacionales de cooperación. Ahora, lo que yo necesito entender es, estos 35 o 36 millones que puso el municipio para el proyecto, que termina comprando, adquiriendo trolebuses, ¿cómo este financiamiento, cómo esta plata es considerada dentro del artículo 3? ¿Es
fondos reembolsables, Fondos no reembolsables de ¿es cooperación financiamiento de internacional. gobierno a gobierno o es un financiamiento de organismo internacional de cooperación? ¿Cómo No, cómo esos se categoriza? fondos no reembolsables en el marco de la cooperación internacional. Y es aplicable porque también hay recursos de UNOPS. UNOPS pone también $50,000 al inicio del convenio y con esto se plantea el convenio como un aporte de ambas partes. Y además de eso, los 2.5 millones de UNOPS se consideran también como parte, el fee el administrativo de UNOPS, se considera como parte del aporte de ellos. Ya, ahora, esta ley que yo tengo del registro oficial del 2008, el artículo 3, no me habla de ningún porcentaje. Lo que sí me habla en porcentajes, por ejemplo, es el inciso 8 del artículo 2, donde te habla de los que celebran estado de entidades del sector público entre sí, aquellos con empresas cuyo capital suscrito pertenezca a 50%. Es déjame, en el que yo tengo, el inciso 8 del artículo 2 es el único que me dice cuánto porcentaje puede poner una parte y otra, e inclusive en el artículo 1 de la ley, te dice, acá veo el inciso 8, también te habla de 50%, te habla de un porcentaje. Ahora, Emilio, tú me dices que la ley cambió y no la que ley, el reglamento. El reglamento de esta ley, y ese reglamento de esta ley. ¿Cambió cuándo? Cambió, ya te digo la fecha exacta, porque es el decreto número 595 del 11 de abril del 2025, que fue publicado en el registro oficial. 11 de abril, 14 de abril. ¿Cuál es el decreto? 14 de abril del 2025, el decreto ejecutivo 595. Decreto ejecutivo 595. Y en este decreto ejecutivo, ahora sí. Lo que se hace en este decreto ejecutivo es reformar el artículo 2 del reglamento y se establece que el financiamiento parcial por parte de organismos internacionales debe alcanzar al menos el 51% del valor total del contrato. Es decir, si la contratación se diera ahorita, no podría hacerse. No, podría hacerse con los montos mitad, pero ese artículo no existía y para mí fue emitido con dedicatoria después de la contratación. Otra vez, ¿me puedes repetir? El artículo 2 en el reglamento te impone ¿cuánto el porcentaje? 51% del valor total del contrato que debería ser financiado por parte del organismo internacional. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que no aplica? Exactamente. Entonces, corrígeme si estoy equivocada. La Contraloría saca un informe sobre el convenio y la contribución que puso el municipio y la UNOPS utilizando un reglamento de un cambio del porcentaje de abril del 2025 sobre un convenio que se hizo en el 2023. Mira, no, de hecho las observaciones de la Contraloría, eso yo lo decía para resaltar que ha habido una manipulación política del tema. Lo que se ha estado buscando es evitar que los organismos internacionales puedan trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados. Las observaciones de la Contraloría son sencillas. La primera es que dicen que se firmó un memorando de entendimiento con UNOPS y la observación de Contraloría es que esto no es suficiente marco legal. Y aquí es el primer error de la Contraloría. ¿Por qué? Tienes el convenio del 2005 que te habilita a generar estos acuerdos. Lo siguiente es que lo que firmas es un acuerdo de entendimiento, un contrato mutuo de entendimiento entre el alcalde de Quito y lo siguiente que firmas es ya el contrato por parte de la empresa de pasajeros de Quito. Entonces, lo que hay que tener claros es que los fondos no se asignan por el memorando de entendimiento entre UNOPS y el alcalde. Los fondos se asignan por la ejecución del contrato que propio de la empresa de pasajeros. La siguiente observación de Contraloría es que se omitió la ley de contratación pública y la normativa nacional. Y yo te hacía esa explicación previa para aclarar que primero tenemos la capacidad de suscribir estos convenios. Tercero, tenemos un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que dice que en situaciones en las que se inviertan recursos en cooperación internacional, tú puedes aplicar la normativa internacional por sobre la ley nacional. Y también ahí mismo te estoy dando lo importante que fue este proceso, porque si es que se hacía como se pretendió hacer en el 2002, con normativa interna, con normativa local, el proceso se hubiera dado de baja y hubiera sido, en el caso que saliera, más costoso. Y aquí hay una realidad que las personas que saben de contratación pública van a entender muy bien. Y es en un escenario en el que tienes muy pocos oferentes, hay una disputa jurídica tremenda entre los oferentes por verse beneficiados con estos contratos. La forma más transparente de hacerlo ha sido con UNOPS.
Y ahí, mira, también te doy una primicia, y es que UNOPS y Naciones Unidas no colaboran solo con el municipio de Quito, están de hecho colaborando con la misma Contraloría General del Estado. Mira. ¿Y qué están haciendo? También tienen proyectos y acuerdos de entendimiento con la Contraloría. También han celebrado un acuerdo de entendimiento con la Contraloría, no sé para qué proyecto específico, pero esto es de mayo del 2024, con la misma UNOPS. Entonces, del rato que la gente comienza a ver que la triangulación y demás, eso para mí es tratar de buscarle la quinta al pata al gato, y sobre todo me preocupa porque esto lo que pone en juego es la imagen internacional del Ecuador. Estos acuerdos y la relación que se tiene con UNOPS y Naciones Unidas no es una relación común que se tiene con un consultor o un contratista. Tiene normativa específica y especial y tiene involucrados varios tratados internacionales. Por eso citaba y hacía tanto énfasis en el acuerdo que se suscribió en el 2005, que es el acuerdo paraguas para todos este tipo de manifestaciones de interés, como la que ha celebrado la Contraloría General del Estado. Entonces, para mí hay una preocupación, y eso creo que se ve recogido bastante en el pronunciamiento que saca UNOPS, y es como, miren, estamos hablando de un proceso totalmente normal, un proceso público, un proceso donde de hecho el sistema de UNOPS tiene más de 100 oferentes para este caso específico. ¿Es la UNOPS un intermediario en este proceso, en este proyecto? No, la UNOPS no es un intermediario. La UNOPS es la Oficina de Naciones Unidas que se encarga de los proyectos especiales. No es un intermediario porque si yo te dijera, el municipio está comprando un bus, ya te voy a poner el caso en el que yo creo que sí aplicaría la observación de Contraloría. Si es que el municipio quiere comprar un bus normal o una camioneta, digamos que el municipio necesita una Chevrolet Loop D-Max 4x4 doble cabina. Eso es un bien que está catalogado. Entras al Sistema Nacional de Compras Públicas y adquieres el bien. Esto, por la naturaleza misma de los roles, no puede ser así. No tienes bienes catalogados, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos roles se hacen a medida, con un montón de especificaciones que son para el lugar y el sitio donde se van a utilizar. Es un proyecto especial y además, ojo, ahí que no nos pase, y yo aquí miren, resalto que el convenio es importante porque contempla mantenimiento y adaptación durante 2 años. Ustedes han escuchado, me imagino, un montón de quejas respecto del Metro de Quito y del mantenimiento del Metro de Quito. El convenio contempla justamente también el mantenimiento para que no nos encontremos de aquí dentro de 5 años, la administración que sea, en el mismo problema que nos topamos nosotros con la situación del metro, donde tuvimos que adquirir el mantenimiento por cuenta separada. Esa es la diferencia entre comprar un convenio y comprar un bus. Entonces, para mí sí es muy importante que se entienda esta distinción, que además tiene un impacto muy real en la vida de la gente también. Acaban de cumplir 19 millones de viajes los nuevos troles. En esos 19 millones de viajes, 7 de cada 10 usuarios son mujeres, ¿ya? Lo que estamos haciendo es apostar por un transporte público que sea más seguro y más eficiente para mujeres de escasos recursos y cambiar el sistema de la estructura de movilidad de Quito, que es una deuda pendiente que está pendiente no de ahorita, sino de hace muchos años. A mí me escandaliza que incluso llegamos a contratar troles a diésel cuando teníamos una infraestructura para buses eléctricos desde 1998. Eso es inadmisible. A ver, en el informe de Contraloría tengo entendido que hay unas observaciones técnicas que ponen en riesgo o que anuncian que hay un riesgo para las personas que se están transportando estos momentos en esas unidades de trolebuses. Mi pregunta era, la Contraloría va y hace un informe técnico? ¿Quién son los técnicos que le dicen estas observaciones técnicas? Y si tú sabes cuáles son las observaciones técnicas, porque no supieron decirme cuáles son, qué es la Contraloría misma y cómo sacan. A mí lo que me parece increíble es que pensemos o tengamos el riesgo de que las pasajeras, los pasajeros, su integridad, su seguridad esté en peligro porque 16, por acá tengo los números de las observaciones, dicen que no cumplen con los estándares técnicos. ¿Qué está detrás de eso? Mira, para que todos lo tengamos claro, tú cuando haces una adquisición, cuando haces un proceso de este tipo, tienes parámetros y especificaciones técnicas. En este caso, había más de 700 especificaciones técnicas. Cuando se recibieron los troles de Ecuador, habían varias entidades validadoras, que son las entidades que se llaman los evaluadores de conformidad. Dentro de esos hay partes de los contratos de la misma UNOPS y también habían algunos de la Escuela Politécnica Nacional. De esos 700 especificaciones técnicas, se han encontrado 15 incumplimientos de especificaciones técnicas. Nosotros, de lo que hemos evaluado, obvio, esto se tiene que hacer con peritajes de a profundidad, pero de lo que revisamos, y al menos de las que yo logré revisar más concreto de estas 15 especificaciones,
dentro de la validación que hace UNOPS, están cumplidas bajo su criterio de transporte eléctrico, mientras que las otras, la Contraloría lo que argumenta es que estas 15 no se han cumplido porque que han estado aplicando unos criterios técnicos que corresponden a vehículos a gasolina. Dentro de eso hay una discrepancia que puede ser subsanable, tanto así que inicialmente eran 24 observaciones, luego se bajaron a 15, y estas 15 observaciones no implican, y aquí sí recalco, absolutamente ningún riesgo para el funcionamiento del trole. Y esto, miren, les hago un ejemplo, van 2 años diciendo que el metro de Quito se va a caer, que el metro de Quito se va a parar, que el metro de Quito no funciona, y yo uso el metro de Quito casi todos los días. Entonces, este proceso de las especificaciones técnicas está avalado por varias entidades. A mí lo que me da la impresión y lo que pediremos que se revise bien en las instancias adecuadas es que de estas 15 especificaciones que quedan, asegurarnos de que los criterios que se aplican sean todos para vehículos eléctricos, que es el caso de los troles. De los trolebuses. Entonces, no hay ningún tipo de riesgo en la operación. Los troles están funcionando de manera adecuada, no hemos tenido ningún tipo de problema. Así que esto se tiene que subsanar, pero a mí me da la impresión que el criterio que es utilizado es que justamente en lugar de validarse con la conformidad para criterios eléctricos, para criterios de vehículos eléctricos, se hizo con los criterios que se tenían desde la Politécnica para vehículos a gasolina. Y entonces eso siempre te va a dar ciertas inconformidades. Pero estas son inconsistencias que para mí es una cosa totalmente subsanable. Si es que en realidad tuvieras problemas técnicos de conformidad graves, no tendrías los troles circulando como están circulando normalmente. Exacto, o sea, porque además es un informe, no es que es una sentencia. La Contraloría hace un informe y de este informe se sacan las observaciones, entre esas las técnicas, entre eso también el fee, los 2.5 millones del fee del UNOPS. El fee es el sueldo, lo que costó, digamos, el trabajo del UNOPS. De hecho, lo llaman recuperación de gastos administrativos a nivel de Naciones Unidas. Gastos esa administrativos, es la exacto. Y la Contraloría te hace estas observaciones, pero en la parte técnica, el municipio garantiza que estas observaciones técnicas no tienen nada que ver con el funcionamiento como tal. O sea, no están poniendo en riesgo la vida de las quiteñas y los quiteños porque son cuestiones. ¿Me puedes dar un ejemplo de estas observaciones técnicas? Por supuesto que no. A ver, te puedo dar un ejemplo. Digamos que la especificación técnica dicen que tenemos que tener 300 agarraderas y hay 315 agarraderas. Estás incumpliendo. ¿Sí me entiendes? Ese es, por ejemplo, el criterio de una especificación técnica. Si es que fueran especificaciones técnicas respecto de seguridad o funcionamiento, los troles ya no estarían andando. Han completado casi 2 millones de kilómetros. Entonces, para mí claramente no hay un problema sustancial. Y hay una cuestión que tú mencionabas respecto del proceso de Contraloría que la gente tiene que saberla porque es una cosa que me parece gravísima. Lo que se ha hecho es notificar los resultados del examen especial. No se han notificado todavía ninguna determinación. Y aquí es cuando yo me pongo suspicaz. Yo veo que la Contraloría ha sacado un comunicado mencionando indicios de responsabilidad penal. Sí. Otros actores políticos han mencionado indicios de responsabilidad penal. La responsabilidad penal es personalísima. Eso solo podría saberse cuando le llega a una persona la determinación. Es decir, yo, funcionario de la empresa de pasajeros, recibo una determinación diciendo, Juanito Pérez, usted, por no haber verificado el cumplimiento del criterio técnico de las manillas, tiene una responsabilidad administrativa de tanto, pero sin esas determinaciones específicas, yo no puedo saber el tema de la responsabilidad penal. Y ahí es donde para mí se resalta que hay un manejo político de esto y que hay información que está fugando de la Contraloría para tratar de generar un encuadre político contrario a la verdad. En este informe de la Contraloría se habla de prejuicio de los 2.5 millones al municipio. Sí, en el examen de Contraloría lo que se habla es de perjuicio por 2.5 millones. Y es como te mencionaba, estos 2.5 millones son lo que se llama la recuperación de tarifa administrativa de Naciones Unidas. Este monto no lo define el municipio. Este monto lo define por los numerarios y los métodos, los mecanismos de fórmula que tiene Naciones Unidas. Entonces, esto es básicamente, si voy a hacer un tipo de contratación de esta complejidad o en este sector por estos montos, el monto de recuperación es tanto. Y esto se debe a que Naciones Unidas mantiene toda una infraestructura de oferentes, es decir, lo mismo que tiene el CERCOP acá, pero lo mantiene a nivel mundial.
Esto se hace y es un estándar, un procedimiento estándar de recuperación de gasto administrativo en todos los convenios que hace UNOPS para proyectos especiales y las Naciones Unidas. No es una cuestión que se está aplicando solo en Ecuador. Y respecto del método, de la fórmula, de cómo se calcula ese monto, ahí yo creo que UNOPS nos queda debiendo mucho. ¿Por qué? Porque UNOPS también es observada en este informe de Contraloría. Esa es mi pregunta. Me parece realmente alarmante que algunos actores políticos digan, no, que este es un tema del municipio y el municipio. Por Dios, esto es, miren, las Naciones Unidas tiene una política interna de no inmiscuirse en situaciones políticas de otros países. Pero en este caso, yo no sé qué va a hacer Naciones Unidas cuando le llegue la notificación. La notificación. Uy, Emilio, te me fuiste, te me congelaste. ¡Auxilio! Auxilio, 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 Emilio, te congelaste. Se congeló Emilio. A ver, ahí. No, está congelado Emilio. Justo el momento que quiero preguntarle y si quiero ver si es que ya, ahí estás otra vez. No. Si le puedo pedir, Emilio, si me escuchan, a la gente del equipo de Emilio, que por favor salga y vuelva a entrar. Quizás eso haya podido pasar. Ya, ahí está. Perdón, he vuelto. Sí, perdón, problemas de no sé qué pasó. Justo te quería preguntar eso. En este informe de Contraloría, ¿la Contraloría está señalando el UNOPS? Sí, necesariamente, porque en todo proceso lo que hace la Contraloría es observar el memorando de entendimiento. Las partes que son del memorando de entendimiento son el municipio y UNOPS. Entonces, necesariamente, este informe de Contraloría también les llegará a UNOPS y también se les deberá pedir a ellos las mismas explicaciones que se están solicitando para el municipio. Ya. Entonces, el prejuicio del que se habla es directamente o está relacionado con el gasto administrativo del UNOPS. Es exclusivamente ese. Porque como te señalé, en términos de costos unitarios, este proceso de contratación lo que hizo fue abaratar el costo de cada uno de los roles. Así que la observación de la Contraloría va específicamente sobre los 2.5 millones de dólares. A ver, para recapitular un poquito, el 23, me dice, el 30 de septiembre, ¿dónde está? Ya estoy con los anotados. A ver, el informe el Procurador General del Estado, eso es lo que estaba buscando. El informe del Procurador General del Estado fue el 30 de septiembre, ¿verdad? Y hace un informe, y hace una observación sobre la aplicación del artículo 3 de la Ley de Contratación Pública, ¿ya? Fue del 30 de septiembre del 2025. El 30 del 2025, ¿ya? Y tenemos, este informe de Contraloría, ¿salió cuándo? El informe de Contraloría, la fecha... Es de diciembre. Es de diciembre, o sea, es posterior. Diciembre. Pero ya, mira, hay otro tema en el informe del procurador que es súper importante, y es que la Procuraduría General del Estado, antes de emitir este informe, hace una consulta también al CERCOP. Y el CERCOP, mira, aquí lo tengo y te lo voy a hacer llegar. El CERCOP lo que dice es, en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que las contrataciones que se financien previo convenios con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito, de los cuales el Ecuador sea miembro, o en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes del financiamiento de gobierno u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de la ley en referencia. Es decir, se le hizo en su momento una consulta por parte de la Procuraduría General del Estado al CERCOP y el CERCOP nuevamente manifestó que en este tipo de casos se aplica la normativa del convenio por sobre la ley nacional. Ya, el Procurador General del Estado, después de la consulta con el CERCOP, le regresa esta respuesta al municipio, al alcalde. Sí. En términos de estructura legal, no sé si eres abogado, Emilio, no sé si eres abogado. Ya, perfecto, entonces me ayuda muchísimo. Soy antropólogo. En la estructura legal del Estado ecuatoriano, tenemos la Procuraduría General del Estado y tenemos la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado te saca un informe y la Procuraduría lo que te hizo fue dar una interpretación, una respuesta a una consulta. En términos legales,
¿quién se subordina a quién? La Contraloría, la Procuraduría General del Estado estaría subordinada a la Contraloría o la Contraloría estaría subordinada a la Procuraduría General del Estado. ¿Cómo interpretamos el poder esas estructuras? No deberíamos tener nunca un escenario en el que existe esa contradicción. Ese es el tema de fondo. ¿Por qué? Porque la Contraloría es el juez de cuentas. La Procuraduría General del Estado tiene como funciones dar asesoría jurídica y ejercer la representación legal del Estado. Entonces, como parte del ejercicio de su potestad, de su competencia de ejercer asesoría jurídica, se le hizo esta pregunta. Mientras la Contraloría General del Estado lo que hace es invisibilizar o simplemente evitar mencionar totalmente este proceso de consulta para realizar un encuadre que para mí tiene una naturaleza de carácter mucho más político que técnico. Es sumamente preocupante y esto los abogados que me escuchan no me van a dejar mentir. No es posible que la Contraloría General del Estado salga a hablar de indicios de responsabilidad penal cuando no hay determinaciones específicas. Eso implica una violación tremenda al debido proceso. Entonces, es muy preocupante la situación. Yo por eso iniciaba esta entrevista diciendo que rechazo también categóricamente la actuación de la Contraloría General del Estado. Creemos que tenemos la base legal suficiente para ejercer cualquier tipo de defensa, pero más allá de todo hay una realidad política. Y esa realidad política es que para mí este proceso fue necesario no solo legal, sino necesario para que hoy en día tengamos la renovación de los roles. De lo contrario, nos hubiera pasado lo mismo que le pasó en el 2022 a Jorge Yunda, me parece, los ejemplos que ya les he mencionado, y Quito seguiría atrasándose en una deuda que estaba pendiente durante más de 10 años. Esta para mí fue una decisión no solo jurídica, sino fundamental para la ciudad. Y te voy a dar otro ejemplo de cómo la irresponsabilidad política con la que se ha manejado esto le hace daño a la ciudad, no al alcalde. Fíjate que había otro proceso y por eso tenía la confusión de los montos en un inicio, porque también paralelamente se estaba trabajando un convenio también con UNOPS para desarrollar la solución vial de la avenida Rumiurco. La avenida Rumiurco es de las vías más congestionadas de Quito y necesitas de una intervención de infraestructura importante que está pendiente desde hace mucho tiempo. Justamente por temas parecidos a lo que te comentaba de los oferentes anteriores que hubo con el tema de los troles, lo mismo pasaba en el caso de la Rumiurco y se estaba ya trabajando un convenio específico para el tema de la Rumiurco. Justamente después de eso, después de que salió el tema de los troles, salió ya la reforma que te comentaba al reglamento de la ley de contratación pública, donde dice 51%, y como resultado de eso no pudimos ejecutar y no se llegó a celebrar nunca el convenio para la Rumiurco. ¿Cuál es el efecto de eso? Que si lo hubiéramos realizado en ese entonces, porque tenías aporte de más del 51% de la entidad contratante, ¿ya? Entonces, con esa limitación del reglamento de la ley, no pudimos celebrar ese convenio. Si hubiéramos celebrado ese convenio, ahorita la intervención vial de la Rumiurco ya estaría en la mitad del proceso y en 4 meses más ya tendríamos una Rumiurco y una Occidental totalmente renovadas. ¿Sabes qué está pasando ahora? Estamos lanzando el proceso por el sistema normal de compras públicas ecuatoriano y probablemente el proceso se demore 1 año y medio más en salir. Entonces, okay, te das cuenta lo que pierden los quiteños por este tipo de cosas. En el ejemplo que te estoy dando, han perdido 1 hora de sus vidas en el tráfico durante 2 años por pura y dura irresponsabilidad política. No hay de otra forma de plantear. Para quedar claro, hubo un decreto, el 595 del 14 de abril de 2025, donde el presidente Daniel Noboa hace un cambio al reglamento para cambiar el porcentaje del aporte, del aporte entre digamos, las partes que están dentro de una compra o están dentro de un convenio, ¿ya? Este cambio, esta aplicación del porcentaje es lo que se quiere aplicar ahora para el convenio firmado para la adquisición de los trolebuses, donde en la ley, o sea, cuando se hizo el convenio, no había esta división de porcentajes. Exacto. Entonces, cuando se hizo el convenio, no tenías este tema de los porcentajes, ¿ya? Y ahí hay que tener muy clara la distinción. Por eso comenzamos hablando del artículo 2 y el artículo 3. El artículo que te habla sobre bienes médicos, sobre contratación de medicinas y eso, ese sí tenía porcentaje. El otro artículo que te hablaba de fondos no reembolsables para cooperación internacional, que fue lo que nosotros aplicamos, no te hablaba nunca de porcentajes. Ahora entonces, sí te habla con esta reforma. Ahora sí te habla y pues gracias a eso nos quedaremos sin contratar. ¿Es posible aplicar una norma retroactiva?
No, de ninguna manera, y es por eso que yo dudo mucho que la Contraloría, porque es eminentemente retroactiva, es posterior a la suscripción del convenio, así que yo entendería que no tienes posibilidad de plantear que es ilegal este proceso porque fue esa disposición otorgada posteriormente. Y la Contraloría sabe eso, y sabe eso al punto en el que enfoca su informe solo en la elusión del proceso de contratación pública. No te habla particularmente de los montos. El ejercicio que Bueno, hacíamos hoy había de los alguien que montos, se hablaba de los montos, sí me estaban hablando a mí de los montos, y quien pidió, porque tengo entendido que son como un grupo de varios concejales que van a la Contraloría a pedir este informe, o sea, exigieron a la Contraloría, pero antes de eso hablaban, el concejal Merino hablaba de una advertencia, que envió al municipio una advertencia de que se estaban saltando las normas de la contratación pública, de la ley de contratación pública. ¿Es aplicable esta advertencia que el concejal Merino menciona y dice que lo hizo y que como no seguían o ya advertía que se estaban saltando, fue y le pidió él y otros concejales más a la Contraloría que haga este informe? Eso es primero, parte de lo que está detrás de todo este informe. Primero no lo pidió él. De hecho, tuvimos incluso una sesión de Consejo Metropolitano en su momento para tratar específicamente esto y la discusión llegó al fondo de este asunto, como, ok, es legal el procedimiento, pero claro, lo que ellos argumentaban es, bueno, entonces no es cooperación si el uno pone más y el otro menos. Espera sí, pero un ratito, jurídicamente no tienes nada de eso. Entonces, dame un segundito. ¿Ustedes tuvieron una sesión del Consejo donde se habló ya de esto? Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos una sesión de consejo donde se trató esto ya hace algunos meses. Ya. Justamente cuando se celebró el convenio. Ahí más o menos la discusión fue, claro, que el concejal Aulestia me parece que decía que hay una elusión del proceso de contratación pública. Hicimos un análisis jurídico, es más o menos lo que te estoy contando, miran, no, es del artículo 2, no tienes diferencia de porcentajes, y claro, al fin de cuentas la conclusión a la que llegaron ellos fue, bueno, si bien no tienes a nivel de norma un porcentaje, a nosotros no nos parece bien que el uno ponga más y el otro menos. Eso fue el resultado de la discusión. ¿Quién hace ese análisis jurídico? ¿El consejo como tal? El consejo como tal. Te estoy dando como un resumen de lo que fue la sesión de consejo. Pero claro, para todos quedó muy claro en esa sesión de consejo de que tenías la posibilidad normativa de hacerlo. Y por eso es después de esa sesión de consejo que sale la resolución del presidente de la República poniéndote la diferencia del 51%. Entonces ahí es donde yo digo, hay una clara coordinación política. ¿Te acuerdas qué fecha fue esa reunión del consejo? No me acuerdo la fecha exacta de la sesión de consejo, pero fue antes un de abril poco... del 2025. Sí, fue claro, 2025. Esto no es hace mucho. Me acuerdo que fue apenas se suscribió el convenio y si no recuerdo bien, cuando recién comenzaron a llegar los trolls, más o menos. Ajá. No tenemos prueba, no tienes una forma de probar que después de esta resolución que el Consejo de Quito toma para seguir con este procedimiento para la adquisición de trolebuses, desde el gobierno el presidente firma el decreto 595 que cambia el reglamento para impedir el porcentaje y después de esto sale un informe de la Contraloría enfocándose en si se siguió o no la normativa y ahí empieza toda la discusión entre el artículo 2 y el artículo 3 de la norma de la Ley Orgánica de Compras de Contratación Pública, que es un nombre. Mira, para que te den un pequeño timeline, porque tampoco hay coincidencias en esto. Tuvimos esa sesión de consejo, ¿ya? En esa sesión de consejo se discutió ampliamente lo que ya te comentaba. Un tiempo después sale este cambio normativo vía decreto del presidente de la República y justo cuando el alcalde Pavel Muñoz anuncia su intención de irse a la reelección, sale un informe de Contraloría. Entonces, para mí hay una clara coordinación política también. Esto no estamos ante una coincidencia, porque los tiempos se han ido dando de esta manera. Y es porque en realidad después del efecto del Metro de Quito, la modernización de los troles es un hito para la ciudad, es un hito importantísimo para la movilidad de la ciudad. Entonces, si hay una intencionalidad política de desprestigiar el trabajo que se está haciendo, ¿Qué se busca detrás? ¿Qué se busca? ¿Qué está detrás de que utiliza? Bueno, sabemos que la fiscalía, en otros casos que no vienen al caso, valga la redundancia, pero ¿qué está detrás en una intención política de utilizar la Contraloría para qué? Para anular o disminuir la legitimidad del alcalde de Quito para reelegirse. Ese es el objetivo. Para mí es súper claro, es un ataque orquestado que busca debilitarle políticamente al alcalde. Y no solo es la Contraloría, porque tú mencionabas el tema de la Fiscalía en otros casos, el Consejo Nacional Electoral con el intento de revocatoria,
las multas por el tema de la supuesta campaña anticipada. El CERCOP, ahora también, el CERCOP hoy en día tiene parados más de 70 procesos de contratación pública del municipio de Quito. Hoy, en el Consejo Metropolitano, yo le pedí al alcalde que hagamos una sesión específica para evaluar todos los procesos de compras públicas que están detenidos injustificadamente en el CERCOP. Te voy a dar el ejemplo que tratamos hoy, el complejo ambiental de Quito. Bueno, no es novedad para todos que lamentablemente Quito sigue enterrando su basura en cubetos. Nosotros tenemos la firme intención de cambiar esto. Lanzamos ya el proceso y el CERCOP tenía 15 días para responder. Van 120 días y 6 insistencias de parte de MGIRS, que es la empresa de gestión de integral de residuos sólidos, y no hemos tenido respuesta. Entonces, no puedes, con eso ya iríamos más de 3 meses, casi 6 meses de demora en el proceso de compras públicas que le permitiría a Quito tener un nuevo complejo ambiental. Y esto yo lo denunciaba también en una sesión de consejo. Esto no es una coincidencia, ¿ya? Si tú te fijas, y lamentablemente no tengo aquí el documento a la mano, pero el último informe que el Fondo Monetario Internacional menciona a Ecuador, te dice que parte de la racionalización de los fondos públicos es limitar la capacidad de ejecución y lista a uno de los actores designados para esta función como el CERCOP. Lo mismo le está pasando al municipio de Guayaquil, lo mismo nos pasó aquí en Fiestas de Quito. Entonces, estamos ante una situación de ataque orquestado que para mí ya no solo es a la alcaldía de Quito, sino también a la autonomía y al concepto de municipalidad. Ya tengo, por si acaso, la sesión de consejo que te decía, sí, fue el 1 de abril. Entonces, el 1 de abril tenemos esa sesión de consejo y el presidente de la República saca su reforma bueno, ya te di la fecha, pero es del 14 de abril. Entonces, para que veas que no hay coincidencias, hay una línea de tiempo clarísima. ¿En este grupo de concejales hay alguien que pertenezca al partido político del presidente Daniel Noboa? No, porque el movimiento ADN no existía en las últimas seccionales. Entonces, lo que sí hay es varios concejales que yo creo que tienen una intención clara de tratar de terciar en las próximas elecciones por el partido del presidente de la República. Para mí sería, todo el mundo está en su derecho de hacer lo que considere, pero yo creo que el principal compromiso de la política es la verdad. Entonces, si queremos tener autoridades electas por cualquier partido, me parecería que el compromiso mínimo tiene que ser la verdad. Y te voy a dar algunos ejemplos también del caso específico del concejal Merino, porque hay cosas que en realidad resultan inadmisibles y yo siento que no se están diciendo y que no se han dicho. Te voy a hacer una pequeña cronología de todas las cosas que ha dicho el concejal Merino en el Consejo Metropolitano. Primero, dijo que por qué se les cambia y se les renueva los carros a los concejales. Si es que, para darte una idea, hubo un cambio de los vehículos institucionales que venía dándose desde la administración de Santiago Guarderas, pero bueno, el concejal Merino le escandalizó. Y aquí tengo el oficio en el que el concejal Merino pedía que le entreguen una camioneta 4x4 doble cabina para el uso de su despacho. Si quieres te lo puedo pasar. Primera mentira. Segunda mentira. Pero ya tenía un auto para movilizarse, ¿o no? Sí, por supuesto. Entonces, los Vitaras SZ del municipio, que estaban súper antiguos, que estaban renovándose desde la administración de Santiago Guarderas, les cambiaron a los concejales. El concejal Merino dijo que esa era una muestra de los privilegios de los concejales y que él no iba a aceptar ese auto, cuando en realidad lo que estaba haciendo, por otro lado, era pedir una camioneta 4x4 doble cabina para el uso de su despacho. Sobre eso, es un ejemplo. Siguiente ejemplo, en el tema de las alarmas. Cuando nosotros asumimos en esta administración, recibimos aproximadamente 500 alarmas comunitarias que estaban embodegadas, que habían sido contratadas en la anterior administración y que esta administración comenzó a instalar inmediatamente. Lamentablemente, estas alarmas no funcionaban, tenían problemas de conectividad. Entonces, lo que se hizo fue pedirle las garantías al contratista, todo el proceso normal. Pero evidentemente no podíamos dejar instaladas alarmas que no estaban funcionando, entonces comenzó el municipio a retirar las alarmas de estas nuevas. El concejal Merino dijo que las estábamos retirando para ponerlos en la casa de los concejales y en la casa del alcalde. Eso dijo. Y hasta ahora no ha presentado una sola prueba de eso. Entonces, para mí, no puedes tener la mentira como un mecanismo de hacer política. En el caso específico, mira, por ejemplo, en el tema que recién era un escándalo, el tema de los hornados de $15, un proceso que nunca se llegó a contratar, ¿ya? Afortunadamente. ¿Por qué no se llegó a contratar? Porque justamente el alcalde se percató del tema y dijo, miren, estos son costos de interés, son demasiado altos, no me parece, no contraten. Y hasta ahí quedó, era un proceso de contratación de administración general. En ese caso se hizo, pero una bomba tremenda cuando
Y ahí te digo, porque tuvimos también una sesión de consejo específica por eso, donde se dijo que se están pagando farras de los funcionarios. Todos los años los funcionarios municipales de carrera hacen un encuentro del funcionario municipal. Y ese era justamente el evento sobre el cual había un cuestionamiento. Del Y me enoja ornato, mucho el evento porque del muchos de los ornato. concejales que cuestionaron dijeron, no, ¿cómo el alcalde se está haciendo fiesta? Eso se hace todos los años desde hace 20 años. Tanto así que muchos de los concejales que criticaron ese proceso de contratación han estado en esas fiestas también, yo les he visto. ¿Ya? Entonces ahí es cuando yo digo, si es mentir por mentir, cualquiera lo hace. Además, en esa misma sesión de consejo pedimos una cosa que a mí sí me preocupó mucho, y es que los concejales, como tú sabes, no ejecutamos y no tenemos recursos de No manejan presupuesto del municipio. No ejecutamos ningún presupuesto. Y sin embargo, se ha hecho ya un pedido de información porque misteriosamente el concejal Merino, como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, hizo un evento de lanzamiento de su agenda legislativa que al parecer fue financiado por Conquito, cuyo costo unitario por plato en este caso era de más de $40. Entonces, se está haciendo, de hecho, creo que hay que ser responsables, se han hecho los pedidos de información del caso para verificar cómo se llevó ese proceso de contratación. Y mira, Tami, yo, y si les pregunto a cualquiera de mis colegas concejales, a nosotros nadie nos ha preguntado si queremos un evento para lanzar nuestra agenda legislativa, porque nosotros no... O si alguna otra persona aparte que presida una comisión puede hacer eso o no, hace parte del... No podría de ninguna manera. Nosotros podemos asistir a los eventos que organiza el municipio. Y Conquito, ¿quién maneja el presupuesto de Conquito? Conquito tiene autonomía, tiene un director, pero yo no veo un escenario en el que un director pueda financiar un evento particular de un concejal. Y yo te digo también, yo ahora pero ese es el caso que se dio, que terminó financiando el evento de una comisión. No, el lanzamiento de la agenda legislativa del concejal Merino. Eso es lo que pasó en ese evento, financiado por Conquito. En ese evento. Ajá. Entonces, ¿Y quién aprueba? Conquito como tal, independientemente. Eso es Conquito como tal. Eso es ¿Y hay otros concejales que han hecho lo mismo o que han tenido eventos o comisiones que han hecho sus eventos para poder presentar informes, presentar programas? Mira, cada uno, todos lo normal que siempre hacemos los concejales es nuestro informe de labores que se hace anualmente, que eso lo que hace el municipio es prestarnos un espacio municipal y punto. ¿Y hay fondos involucrados para esos eventos? No, para esos eventos directamente no hay fondos, porque los concejales no podemos ejecutar recursos que son del municipio. Y en este caso es un presupuesto ejecutado por Conquito, avalado por Conquito para un espacio de un concejal. En este para caso, un evento específico de un concejal. De un concejal, haya sido presentación o presida una comisión. Es el único caso que ha existido de este tipo dentro de la financiación de Conquito. Eso, efectivamente. Y si tú les preguntas a cualquier otro concejal de Quito que le entrevistes, pregúntale si ha recibido recursos municipales para hacer el lanzamiento de su agenda legislativa. O sea, para mí sí hay cosas que, ¿Y Conquito, que en realidad son... ¿cómo así decide sobre esto y no sobre otros eventos? Mira, eso es lo que por eso estamos haciendo los pedidos de información, se van a hacer auditorías respecto de esto. También en ese momento, el que en ese momento era director de Conquito, ya no es director de Conquito hace mucho tiempo, pero es una cosa que a mí definitivamente me genera muchas dudas y muchas preocupaciones. Y el otro tema adicional es el tema de las asistencias. Normalmente, y lamentablemente en el Consejo Metropolitano, nos solemos quedar sin quórum. Principalmente los concejales que en gran medida son los que se quejan de la asistencia, son los que más inasisten. Y te propongo así un ejercicio. Mira hoy, por ejemplo, hoy, la sesión de consejo del día de hoy. ¿Cuántos concejales estábamos en la sala? Y mira quiénes faltaban. Nosotros si sacamos y esto más bien te pediría que incluso un ejercicio, y a quienes nos escuchan, un ejercicio de transparencia ciudadana, le soliciten a la Secretaría General de Consejo las asistencias al Consejo Metropolitano y a las sesiones de comisión de todos los concejales del Consejo Metropolitano. Porque también me parece que llenarse la boca... ¿Es información pública? Como ciudadanos y ciudadanas podemos pedir esa información. Sí, totalmente. Así que, y yo creo que ahí se van a llevar sorpresas, porque siento que los concejales que más se quejan, irónicamente, son los que menos asisten. Como ejemplo, mira la sesión de hoy, una sesión que se extendió un poco, quedamos con las justas 11 concejales, 11. El efecto de eso es que si uno se levanta para irse al baño, te quedas sin quórum.
Entonces, miren ahí Y quién sin es su quórum ya no puede, el consejo ya no puede trabajar, ya no puede mover, o sea, de cierta el consejo forma. no puede sesionar. Nos ha pasado en varias ocasiones que tenemos vecinos de barrios esperando por los trámites de regularización que se han demorado más de 15, 20 años y que no han podido realizarlos justamente porque el consejo se queda sin quórum. Y la mayoría de ese quórum de ausencia son quienes han liderado esta denuncia con la Contraloría, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Por eso no, ya te digo, no, yo no creo, para mí gran parte del reto es salir como del fango de la política, de estar entre acusaciones y opacidades, pero yo personalmente no pienso dejar que se siga desacreditando el Consejo Metropolitano de esta manera. O sea, ya no me gusta que se le mienta a la gente. Las diferencias políticas las podemos tener entre todos, las diferencias ideológicas las tengo con muchos de mis compañeros y aún así los respeto y incluso puedo ver muchas virtudes en ellos. Vea usted el caso del concejal Chamba, no puede ser más lejano ideológicamente a mí. Y sin embargo, reconozco el enorme trabajo que he hecho en la Comisión de Presupuestos. No es un tema ideológico, si me entiendes, no es un tema de ser enemigos, pero el rato que comenzamos a comprometer la verdad para buscar réditos políticos, para mí ya tenemos que dar una respuesta contundente. Para cerrar, Emilio, porque sé que también eres una persona ocupada, quiero agradecerte el tiempo también conversando conmigo. ¿Qué va a pasar con este informe de la Contraloría? Básicamente yo entendí de lo que me explicaban, que ya están acusados y que hay un prejuicio y que hay también responsabilidades penales y por ahí también que la acusación iba directamente al equipo legal, al procurador del alcalde, y una serie de afirmaciones o de información. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede en términos legales? Tú que sí eres abogado, en términos legales, ¿qué se puede esperar? La ciudad de Quito, ¿qué puede esperar de todo este escándalo? Y al lado de esta pregunta, otra más. ¿Vamos a esperar otro escándalo? ¿Va a venir otro informe de Contraloría del metro, del intercambiador de la Mariana de Jesús? Estoy hablando ejemplos porque son las obras más grandes que se pueda ver en la ciudad de Quito por ahora, si es que se me pasa alguna otra también, ¿no? Los parques y todo lo que se ha hecho. Claro, mira, lo primero que te puedo decir, y esto es, les voy a dar un ejemplo para que jurídicamente se entienda. Lo que hay ahorita es un examen especial, ¿ya? No hay las determinaciones, es decir, no sabemos a quién se le asigna responsabilidad administrativa, no sabemos a quién se le asigna... No es al alcalde y al equipo del alcalde, que es lo que tenía entendido. Pero ¿no? ¿a quién es en el equipo del alcalde? Porque te doy un ejemplo. Una cosa es quien firma el contrato, otra cosa es quien ejerce la personería jurídica del municipio. Es distinto. Entonces, para darte un ejemplo, es como, digamos que ya me invento, ya esto es totalmente un ejercicio netamente ejemplificativo. Digamos que yo tengo un parte policial que dice que Tami Drobo se robó un auto. Y salgo en los medios diciendo Tami Drobo se robó un auto y aquí tengo un parte policial. Pero tú no tienes ninguna denuncia, Fiscalía no te ha notificado con nada. No me he enterado de nada y no me han, más allá de esa acusación en medios. Eso es exactamente lo que está pasando. Mientras no tengas una determinación específica, ni siquiera puedes ejercer las acciones legales para defenderte. Esa es la primera. No puedes poner tus descargos porque no han presentado no tienes un llamado de la denuncia como tal, es apenas un informe. Exactamente. Este informe se ha dicho que es una denuncia casi que ya certera. No, lo siguiente es que lleguen las determinaciones. Y respecto de las determinaciones, cada uno tiene que ejercer su defensa en distintos términos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una determinación que me indica un indicio de responsabilidad penal, tengo que ver un abogado penalista y es un proceso en la fiscalía. Si es que a mí me dicen que tengo una responsabilidad administrativa y por eso tengo una glosa de $10,000, tengo que pelear administrativamente contra esa glosa. Entonces, lo que vaya a pasar después, lo primero es que lleguen las determinaciones. Segundo, para mí hay, y creo que los he expuesto con amplitud, suficientes elementos para darse de baja este proceso. Y yo quiero que más allá de los involucrados, pensemos más en términos de país. Y yo no sé cómo va a actuar las Naciones Unidas cuando le lanzas una acusación de este nivel. Yo no sé cómo va a ver los organismos internacionales que han trabajado históricamente en cooperación internacional con el Ecuador, cómo van a ejecutar sus recursos o cómo van a desarrollar convenios, ya sea con el gobierno central o gobiernos locales. A mí me parece que esto va a tener una repercusión grave. Yo jurídicamente espero que se llegue a la verdad procesal, es decir, que se llegue a determinar lo que para mí es sumamente claro. Esto será un proceso jurídico que en el caso de la Contraloría puede tomar meses o años. Y te soy sincero, en la situación actual de la Contraloría, seguramente tomará el tiempo que duren las próximas elecciones seccionales. Así o sea, que es posible que tengamos llamados de determinaciones de este informe antes de las elecciones.
Sí, probablemente podremos tener avances del proceso justamente y coincidencialmente Anuncios antes de... de las elecciones. Sí. La empresa Entonces, de pasajeros aquí tiene algo que ver como digamos, como el brazo ejecutor. Y otra pregunta que quería hacerte. La empresa de pasajeros tiene personería jurídica diferente a la del municipio. ¿Cuál es la por supuesto relación? que sí. No, por supuesto. Pero hace parte del sistema del municipio. Claro, forma parte de la corporación municipal, pero te doy un ejemplo. La empresa de pasajeros, EMOB, EMASEO, EMGIRS, cada una son empresas públicas. Esas empresas públicas tienen un directorio y ese directorio está atado a las directrices de su órgano de gobierno, que es la corporación municipal. Pero una cosa es la alcaldía, otra cosa es el alcalde y otra cosa son las empresas municipales. Por eso te decía que el término, cómo se determine con el tema de por eso es tan importante el tema de las determinaciones. Yo no puedo salir a decir, hay indicios de responsabilidad penal contra el municipio. ¿Quién en el municipio? ¿Contra el conductor de los nuevos troles? ¿Contra el alcalde? ¿Contra el Porque todos cajetor? hacen parte del municipio. Sí, ¿me entiendes? Pero ¿cómo repartes esa responsabilidad? Y por eso es importante las determinaciones. Entonces, sí hay una diferencia jurídica importante y por eso era muy enfático en los procesos. Lo que hace el alcalde es firmar un memorando de entendimiento. Ese memorando de entendimiento lo que te dice es que quieren colaborar entre UNOPS y el municipio para desarrollar proyectos de movilidad. Y después de eso hay un contrato que firma la empresa de pasajeros con UNOPS para desarrollar el convenio y el proyecto en sí. Entonces hay distintos niveles de responsabilidad y hay una personería jurídica específica. Ya, perfecto. ¿Nos podemos esperar algún tipo más de informes? ¿Ustedes están esperando como consejo? A ver, porque esta situación de los trolebuses ha tomado atención, tiempo, espacio mediático, discusiones, debates, pero los trolebuses cuando Quito, y por eso por no hablar de Guayaquil y de otras realidades, pero como yo soy quiteño, estoy hablando de Quito, está el metro, está el intercambio de la María de Jesús, están los parques, están el soterramiento de cables. ¿Se puede esperar algún otro tipo de denuncia? Y más aún cuando estamos a un año de entrar a las seccionales y a la campaña y a elegir quién va a ser candidato a los concejales, a las concejalías y de hecho a la alcaldía, en este caso de Quito. Mira, nosotros el proceso de fiscalización que llevamos del Consejo Metropolitano es amplio, porque también tienes participación de distintas vertientes políticas. Por otro lado, también tienes la instancia específica de auditoría interna del municipio. Además de eso, tienes Quitonesto. Sobre eso tienes la Contraloría. Entonces, para mí, en realidad, el problema es la espectacularización de los procesos de control. Las auditorías son un proceso absolutamente normal y sano en cualquier proceso de compras públicas, pero sí me preocupa mucho el timing político con el que se está dando el caso específico de los troles. Se trató de hacer en el caso del metro. Afortunadamente, el metro sigue ahí, sigue funcionando y está cambiando la ciudad, pero yo no quisiera pensar que vamos a llegar a este nivel en el que la campaña política se vuelva un espacio simplemente de denunciología, porque no le hace bien a la ciudad. Yo creo que hay que ser muy responsables con los procesos del municipio y con el dinero de los quiteños y de las quiteñas, y creo que en eso el municipio tiene todas las instancias para prevenir que esto ocurra. Pero lamentablemente tú sabes, y creo que tú también estás muy consciente y muy clara de esto, hay un manejo político de las instituciones de control de parte del gobierno central. No es una novedad, no es de ahorita, se viene dando durante varios años. Y yo siento que en realidad el momento que consolidemos una democracia plena será el momento en que tengamos entidades de control que realmente sean independientes. Emilio, quiero agradecerte muchísimo por este tiempo, por este espacio, por haber aceptado la invitación, por también tener la posibilidad de la gente que nos escucha de tener también el contraste de la información y las dos, digamos, versiones y visiones de todo el análisis de lo que ha sido la contratación de los trolebuses. A la final, ¿cuántos buses son? ¿60, 40, 50? 60. Los que están 60. Son 60 trolebuses que están ahorita en este instante, mientras tú y yo hablamos, transportando a quiteñas y a quiteños de forma segura. Eso me garantizas. Te lo garantizo, y es más, hoy de tarde me voy a ir a la casa en Trole, así que si quieres ahí te mando foto. Por favor. Te mando un abrazo, Emilio. Muchísimas gracias por haber estado Un abrazo, aquí. hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias, Emilio, de verdad, por el tiempo. Y miren, ahí tienen ustedes, ayer estuvo Wilson Merino, concejal, hoy estuvo también el concejal Emilio Uzcategui. Ambas visiones, ambas versiones están ahí. Antes de despedir este programa, yo sí quiero leerles y compartirles
el pronunciamiento del UNOPS. Hay un pronunciamiento oficial del UNOPS y déjenme solamente poder buscarlo. Acá está y poder compartirlo, porque creo que es imperante que esto también lo tengan ustedes, que esto también lo tengan. En un segundito, que siempre toca hacer el clink, clink, clan. A ver, ahí está. Ahí está. Híjole, está con una letra bien chiquita. Me van a permitir... ¡Ay! StreamYard. Déjenme a ver si es que logro hacer esto para poder leer, que está súper chiquita la letra. Oigan, discúlpenme. Comunicado de los UNOPS, 16 de diciembre del 2025. Naciones Unidas, UNOPS, reafirma su compromiso en la transparencia y la eficacia en Ecuador. Quito, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, que es la que ha estado, su nombre ha estado aquí totalmente mencionado en todo este debate, en este análisis de los trolebuses, se pronuncia Organismo de las Naciones Unidas especializado en adquisiciones públicas, infraestructura y gestión de proyectos con presencia en más de 130 países, reafirma su compromiso con el Ecuador y el fortalecimiento de sus instituciones públicas. En relación con el proyecto de modernización del sistema de transporte urbano de Quito, UNOPS considera oportuno precisar lo siguiente. La UNOPS ha estado entredicho con lo mencionado ayer en la conversación que tuve con Wilson Merino, concejal, inclusive en el informe de Contraloría. Por eso se pronuncia hoy la UNOPS. 1. Proyecto de modernización del sistema de transporte urbano ejecutado por UNOPS en apoyo a la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros de Quito se ha desarrollado conforme a los términos de los convenios internacionales y en apego a las normas políticas y procedimientos aplicables en las Naciones Unidas, alcanzando los objetivos técnicos y operativos previstos. 2. El proyecto para la renovación de la flota de trolebuses beneficia mensualmente a 1.2 millones de usuarios y ha registrado más de 19 millones de viajes desde su puesta en operación. Con cerca de 2 millones de kilómetros recorridos, la nueva flota eléctrica contribuye a una reducción estimada de 8.640 toneladas de CO2 al año. Incorpora principios de economía circular e integra un enfoque de género e inclusión orientado a prevenir y reducir el acoso sexual en el sistema del trolebús, sin la L. 3. Desde el punto de vista técnico, el proyecto cumplió y superó las especificaciones y estándares nacionales aplicables, incorporando mejoras que fortalecen la seguridad de los usuarios y la calidad del servicio. Los vehículos fueron sometidos a rigurosos procesos de verificación en fábrica y en la ciudad de Quito mediante misiones técnicas de la UNOPS y la validación del Laboratorio Institucional de Análisis de Vehículos y Movilidad Sostenible, por sus siglas LIAB-MS, organismo evaluador de la conformidad en el Ecuador. 4. El proyecto tuvo reconocimiento mediante su participación en el Foro Internacional de Transporte Rápido de la Unión Internacional de Transporte Público en Curitiba, Brasil, en noviembre del 2024, en la cumbre de la UITP de Hamburgo, la Red Mundial de los Actores de Transporte, en junio de 2025, y como finalista del Premio Global de Adquisiciones de la ONU en septiembre de 2025. Es decir, que todo este convenio, este proyecto para la adquisición de trolebuses estuvo de finalista para un Premio Global de Adquisiciones de la ONU. El mismo convenio, el mismo proyecto que ha sido mencionado dentro de la Contraloría y que además se ha puesto en entredicho con una serie de denuncias sobre su ilegalidad. Las Naciones Unidas, la UNOPS, se está pronunciando el día de hoy, 16 de diciembre del 2025. La presencia y operación de UNOPS en el Ecuador se fundamentan en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano en el marco de las Naciones Unidas desde 2022. UNOPS trabaja de manera coordinada con instituciones públicas nacionales a nivel central y local para optimizar el uso de los recursos públicos. Todas sus operaciones se rigen por estrictas normas y políticas de las Naciones Unidas en materia de integridad que prohíben prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias y antiéticas, y cuentan con mecanismos claros de prevención, control y respuesta. Como entidad del sistema de las Naciones Unidas, UNOPS reafirma su compromiso de seguir acompañando al Ecuador en el desarrollo de soluciones innovadoras
eficientes, transparentes y sostenibles, ya no alcanzo a leer por acá, y sostenibles que contribuyan al crecimiento sostenible y generen beneficios tangibles para todas las personas. Datos de contacto para la prensa, Mario Naranjo, Oficina de la Coordinación, y ahí está también el email, y Freddy Salazar, Oficina de los UNOPS en Ecuador. Se ha pronunciado, déjenme cómo hago, ya. Se ha pronunciado la UNOPS el día de hoy, 16 de diciembre. Después de todo lo que se ha dicho, se ha manejado y se ha puesto en entredicho la Organización de Naciones Unidas, la UNOPS como un ente, como una parte del brazo de las Naciones Unidas, dentro de este informe, la Contraloría, que ustedes han escuchado, en este caso, a Emilio explicar que todavía ni siquiera reciben las determinaciones para que se vuelvan una denuncia y que estemos atentas y atentos a ver si es que esto llega a producirse dentro de la campaña política y la campaña en la que vamos a entrar muy pronto o van a entrar muy pronto en el país para las seccionales que se refiere a la elección de concejales, concejalas, alcaldes o alcaldesa en la ciudad de Quito y en todo el Ecuador. Esa es mi contribución. La información que da ya a las personas. Quiero agradecer muchísimo también a Emilio por haber aceptado la invitación. El día de ayer estuvo Wilson Merino, hoy estuvo Emilio Uzcategui. Las dos versiones, las dos visiones, ustedes saquen las conclusiones, la información queda ahí y yo sí quiero pedir que exista en el país la seriedad política y la responsabilidad política de absolutamente todas las actoras políticas y todos los actores políticos. Tener aspiraciones políticas en el país o fuera del país son totalmente legítimas. Lo que no se puede hacer es mentir. No se puede sacrificar a la ciudad, al país por intereses personales. Y lo digo con tanta certeza, además, con tanta indignación, porque sabemos lo que está viviendo el Ecuador con el gobierno de Daniel Noboa, cuando tenemos situaciones insostenibles de casi nula atención médica, cuando no hay insumos, no hay medicinas, cuando ya saben ustedes porque lo viven, la inseguridad, la falta de trabajo, la falta de futuro, inclusive la imposibilidad de tener una educación pública de calidad que les permita a la infancia, a la adolescencia y a la juventud construir un futuro para poder aportar al país. Creo yo que la política tiene que ser un acto humano, serio, consistente. Dejar de atacar a personas y tener la responsabilidad como autoridad para responder a la ciudadanía lo que requiere y lo que necesita con suma urgencia. Este caso de los trolebuses se traduce en algo concreto, innegable, que las quiteñas y los quiteños van a poder decir, van a poder denunciar y van a poder corroborar. Y en esto me quiero centrar. Existen 60 unidades de trolebús que están funcionando, que están movilizando a las quiteñas de los quiteños, y detrás de esto existe la UNOPS, una agencia de las Naciones Unidas que jamás se van a prestar para ser mangoneadas, utilizadas o cuyo nombre usado inclusive en informes de Contraloría o como herramienta o flecha para ataques políticos. Creo que tenemos que tener una seriedad y una responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos de exigir a quienes son autoridades que lo hagan, que cumplan con su rol de forma responsable por el bienestar, en este caso, de Quito, de las quiteñas y de los quiteños. Que la politiquería, que las inspiraciones, vean, que las broncas personales que tengan, las lleven a otro aspecto y a otro nivel, que no tienen por qué ventilarse de forma pública cuando existen realidades como el hecho de que las quiteñas y los quiteños tienen la posibilidad de movilizarse no solamente en trolebuses eléctricos, que además, como dice la UNOPS, también reducen la contaminación, pero también en el metro de Quito. Y el momento que las quiteñas y los quiteños vean un mal funcionamiento o vean algún problema en el metro o en los trolebuses, en este caso, que tengan la posibilidad de ir al ente, en este caso a la empresa de pasajeros o al mismo municipio o a la misma corporación municipal a reclamar a poner su queja y a exigir ese servicio. El día que las quiteñas y los quiteños tengan un reclamo sobre el servicio de los trolebuses, que el municipio encargado tenga la posibilidad de responder y que las concejalas y los concejales cumplan con ese rol.
no solamente de fiscalizar lo que les conviene o lo que utilizan políticamente, sino lo que verdaderamente necesita y requiere la ciudad. Mientras los trolebuses estén funcionando y estén funcionando bien, y la UNOPS esté detrás de esto, pronunciándose sobre el rol que han tenido en la adquisición de trolebuses, creo yo, en mi conclusión, es que podemos estar tranquilas y tranquilos. Lo que venga después será pura politiquería y que cada cual se haga responsable de la politiquería y de las mentiras que promocione y que empiece a esparcir, inclusive por intereses personales y políticos. Para llegar a la concejalía, para llegar a la alcaldía, hay que tener una honra y una moral y una ética de servicio, no de servirse. Lo importante no es la persona, lo importante es ese rol que les permita servir, desde los concejales, las alcaldes, las alcaldesas, las prefecturas, hasta el gobierno. Y ustedes están viviendo ese servicio de acuerdo a la autoridad que les representa. Exijan a sus autoridades también y a quienes ustedes elijan, hayan elegido o vayan a elegir ese ejemplo y ese servicio. Están ahí para servirse. No, están ahí para servirles, no para servirse. Y el trabajo de las autoridades jamás miente. Ahí se ve en lo que viven, en lo que les falta y en lo que les beneficia, cuál es el trabajo de esa autoridad. Con eso cierro este episodio de los análisis de la compra de los trolebuses. Si Wilson Merino quiere una réplica, está abierto el espacio, públicamente le llamo para tener otra conversación. Y si alguien más quiere hablar sobre el análisis del trolebús, aquí está mi hijita poderosa para seguir hablando de estos temas. Y si no, creo yo el día jueves voy a tener también un monólogo para poder hablar de los temas actuales del país. Quiero también invitarles, antes de cerrar este programa, el jueves a las 9 de la mañana estoy yo con el Pilluelín, con Nelson Salazar. Ustedes van hablando, claro, con Nelson Salazar, le dan el like, aportan al superchat, y si quieren oír la conversación que yo tengo todos los jueves a las 9 de la mañana con Nelson, ahí voy a estar. Además, tengan en cuenta que es en vivo. Decirles que tuvo tropiezos esta salida en vivo, tuvimos problemas con el sonido, yo era la que no escuchaba. Creo que esta vez salir la proyección del YouTube vertical y horizontal salió sin ningún problema. Ya estoy aprendiendo a manejar también y a darme cuenta que tengo estas dos posibilidades, así que a la linda gente que me acompañó, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber estado aquí. Yo les anuncio en mis redes sociales que están ahí para que me puedan seguir, a la gente en TikTok, y también he estado acá. Déjenme a ver si es que sí, tengo algunos comentarios. Antes de irme, quiero leer algunos comentarios de la gente linda del TikTok que me ha seguido, que he estado ahí también escuchando, porque no pueden ver. Agradecerles. A ver, o dale un abrazo. Dice, es que estamos en el tiempo donde empezarán a atacar al alcalde para sacarle. ¿Qué más me dicen por acá? Gracias, me mandan saludos, Rocío. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy interesante también me dice Rocío, mi hijita poderosa en YouTube. Ustedes van, mi hijita poderosa, ahí encuentran la conversación completa con Emilio, está la conversación completa también con Wilson Merino, ahí está también para que ustedes puedan informarse y también sacar sus propias conclusiones. Espero el día jueves poder tener el monólogo y también explorar otras posibilidades para tener otras invitados, para poder seguir hablando y analizando de tantos temas que el país nos deja. Así que muchísimas gracias a la linda gente que me siguió. Denle el like, compartan, que eso ayuda también a que el contenido se distribuya y esté también ahí a las personas que a veces no quieren escuchar lo que no les conviene, y que es necesario también que podamos abrir la mente para escuchar también lo que nos conviene. La UNOPS se ha pronunciado, ahí está el pronunciamiento, voy a publicarlo también en mis redes sociales para que también quede claro, ustedes lo puedan leer y también compartir. La UNOPS se ha pronunciado el día de hoy después de todo esto. Muchísimas gracias por haberme acompañado, les mando un abrazo, nos vemos la próxima, y ahora sí déjenme ver cómo cierro todo esto. Voy a poner esto de acá, nada, mejor nomás me voy así. Chao.